Cuando era niño, me empezó a llamar la atención la brujería y todo lo relacionado con lo paranormal, incluso la inmortalidad. Esto sucedió porque, cuando tenía menos de 10 años, vi la película Jóvenes y Brujas. En lugar de darme miedo a esa edad, me sorprendió que se pudiera obtener ese tipo de poder. Desde entonces, le perdí el miedo a lo paranormal. Durante muchos años, busqué libros supuestamente prohibidos sobre cualquier tema, especialmente de conspiraciones, pero, sobre todo, de brujería. Recé y pedí a muchas deidades o dioses para saber si alguno de ellos me escuchaba, pero prácticamente de ninguno obtuve respuesta. Fue hasta el 2015 cuando sucedió algo que me hizo alejarme de ese mundo por mucho tiempo. Yo, en sí, no pedía fama, dinero ni las cosas que comúnmente se dice que la gente solicita a esos seres. Lo que yo quería era conocimiento, la capacidad de aprender cualquier cosa en muy poco tiempo. Esto tendría grandes beneficios si se aplicaba de manera correcta. Durante una de mis búsquedas en Internet, encontré una compilación de libros de brujería. Había de todo, pero uno en particular llamó mi atención. Supuestamente, era el Gran Grimorio. En la primera página, había una advertencia que decía que, con el simple hecho de leer el libro, podrían ocurrir sucesos paranormales, sin necesidad de llevar a cabo ninguno de los rituales. El día que comencé a leerlo era viernes. Me encerré en mi habitación y empecé con la lectura. Ya era tarde, alrededor de las 8 de la noche. Leí algunas páginas, pero, la verdad, no recuerdo qué fue lo que leí. De alguna manera, lo olvidé. Estuve así por unas 2 horas hasta que llegó la hora de dormir. Para esa época, tenía unos 18 años, pero desde los 7 u 8 años me resultaba muy fácil tener sueños lúcidos y, a su vez, parálisis del sueño o, como dicen aquí en México, que se te sube el muerto. Un truco que aprendí durante mis parálisis fue que, mientras no abras los ojos, no alucinas. Solo debes tranquilizarte y, en cualquier momento, o te quedas dormido o la parálisis desaparece. Ya entrada la noche, comenzó lo peor. Y lo peor de todo es que abrí los ojos. Mientras dormía, sentí que alguien se sentaba en mi cama, pero con mucha fuerza, como si alguien hubiera caído sobre ella. Por el susto, abrí los ojos e intenté ver qué pasaba. Grave error. Entré en parálisis del sueño. No había nadie sentado en mi cama, no podía moverme. En ese momento, volteé hacia la puerta de mi habitación y vi que entraba una señora. Caminaba lentamente hasta colocarse al lado de mi cama, mirándome fijamente, sin moverse, sin hacer ningún gesto. De repente, escuché muchos ladridos de perro, y, al mirar, vi cómo varios entraban en mi habitación y desaparecían al atravesar la pared. Cerraba los ojos y tenía más alucinaciones. Era un terror indescriptible. Sentía un miedo inmenso. Quise pedir ayuda. Intenté llamar a mi hermano, que dormía en la misma habitación, pero nunca pude hacer que despertara. En algún momento de la noche, me quedé dormido, y al día siguiente descubrí algo que me dejó aún más desconcertado. Era sábado por la mañana, así que me levanté y fui a almorzar. Mientras platicaba con mi familia, mi madre me contó que en la noche se había despertado al escuchar ruidos. Al asomarse al pasillo, vio en la entrada de mi habitación una figura fantasmal. Seguramente lo has escuchado antes. Era Hatman, el hombre del sombrero. Me dijo que, aunque se quedó mirándolo, este no desapareció. Por el miedo, prefirió regresar a su cama e intentar dormir. Esto hizo que sintiera aún más miedo, porque significaba que no era solo mi imaginación. Algo más estaba ocurriendo. Durante ese día, por supuesto, no volví a leer ese libro. Llegó la hora de dormir. Tenía miedo, así que intenté aguantar despierto el mayor tiempo posible, pero el sueño terminó venciéndome. En cuanto me quedé dormido, ocurrió lo mismo. Alguien se sentó en mi cama y desperté de inmediato. En mi cama tenía una cabecera con espejo, que después terminé tapando. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de reflejar mi habitación, el espejo parecía un sendero, y al fondo había una persona. Sentí un peligro inminente, pero, por más que intentaba despertar, no podía. De repente, empecé a escuchar un ruido aterrador. Gritos, gruñidos, lamentos. Y aquel ser acercándose cada vez más hacia mí. Intenté rezar, pero, por más que lo intentaba, no podía recordar el Padre Nuestro. De pronto, todo ruido desapareció. En su lugar, escuché una voz que decía: ¿me estás traicionando tan rápido? Aún no hemos comenzado el pacto. Si no aguantas esto,
Imagina lo que te pasará si hacemos un pacto. En aquel momento, pensé que era Lucifer quien me hablaba. Hoy en día, no sé quién habrá sido. Al escuchar eso, cerré los ojos y me forcé a dormir, pero no lo lograba. En la habitación, se escuchó como algo caía al suelo. En algún momento de la noche, finalmente me quedé dormido. Sé que todo esto parece un resumen, pero imagina que cada vez que lograba dormir, aparecía una nueva pesadilla, cada vez más intensa y aterradora. Afortunadamente, no recuerdo muchas de ellas. A la mañana siguiente, durante el almuerzo, mi papá comenzó a contar que en la noche ocurrió algo muy extraño. Se despertó porque escuchaba un fuerte sonido de viento. Se levantó para cerrar las ventanas y evitar que entrara el polvo, pero, para su sorpresa, cuando miró hacia afuera, no había viento real, solo el sonido, como si existiera. En la casa teníamos reguladores de energía, los cuales emiten un sonido similar a un clic cuando hay variaciones en la corriente. Mi papá mencionó que, esa noche, todos los reguladores estaban funcionando de manera errática, como si algo estuviera alterando la electricidad. Miró hacia el pasillo y vio que había luz, por lo que pensó que aún estábamos despiertos a altas horas de la noche. Sin embargo, al salir de su habitación y voltear hacia el fondo del pasillo, en dirección a la puerta de mi cuarto, vio algo aún más extraño, muchas pequeñas luces brillantes flotando en el aire. Yo las imagino como navis, de The Legend of Zelda. Cuando mi papá llegó hasta la entrada de mi habitación, todas aquellas luces desaparecieron. Me asusté aún más. Por supuesto, nunca dije nada de lo que me estaba pasando, porque sabía que todo era mi culpa. Durante todo el día evité estar en mi habitación y me sentía pero muy nervioso de que llegara la noche. Pero, lamentablemente, el día sigue su ciclo, y la hora de dormir llegó. Nuevamente intenté mantenerme despierto el mayor tiempo posible. Aún no conciliaba el sueño cuando, de repente, un cinturón que tenía sobre la cómoda cayó al suelo. Era imposible que se hubiera caído de manera natural, ya que estaba colocado en el centro y no en una posición en la que pudiera deslizarse poco a poco. Físicamente, no tenía sentido. En cuanto sucedió, pensé, ya va a empezar de nuevo. En algún momento de la noche me quedé dormido y, afortunadamente, no ocurrió nada paranormal. Aunque sí pasaron otras cosas. A la mañana siguiente, ya me sentía más tranquilo. Y a partir de ahí, las pesadillas y alucinaciones desaparecieron. Sin embargo, también dejé de tener sueños lúcidos. Rara vez vuelvo a experimentarlos, pero ya no de forma diaria como antes. Durante esas 3 noches en las que me ocurrieron cosas paranormales, a mi hermano no le pasó absolutamente nada. Desde entonces, me alejé por completo del mundo paranormal. Actualmente sigo investigando un poco, pero ya no con la misma intensidad de antes. Afortunadamente, no he tenido ninguna experiencia negativa por mis investigaciones, y, poco a poco, he logrado tener uno que otro sueño lúcido nuevamente. Si llego a tener más experiencias de este tipo, se las compartiré, o si finalmente logro hacer el pacto. Saludos.